Bienvenidos a un video nuevo de Conectando Viajes. Hoy estamos en un viñedo. Vinimos a Seitao, un pueblo que vive del vino. Vamos a ir a su museo, vamos a ir a un palacio, vamos a ver cómo son las barricas donde guardan los mejores vinos de Portugal y vamos a tener que probar algo al final. Así que quédense que hoy les vamos a mostrar todo sobre el vino y todo sobre este pueblo hermoso a tan solo 40 minutos de Lisboa. ¡Vamos! Faltan unos minutitos para que comience nuestro tour, así que aprovechamos para pasear por sus alrededores y de paso les contamos un poquito de su historia. Esta bodega está distribuida en todo el país de Portugal y llega a producir por año 20 millones de litros de vino y es exportada para Canadá, Estados Unidos, Suiza y claramente acá en Portugal. Y solo esta bodega donde nos encontramos hoy se producen 6 millones de litros de vinos al año de esos 20 millones. ¡Wow! Mirá lo que es ese parque. Miren lo bonito que es, parece un campo de fútbol. Está muy cuidado todo. Esta marca usa más de 40 tipos de uvas para hacer sus vinos. Ahora no estamos en la temporada de las plantaciones, pero cuando es temporada esto está todo verde, muchísima gente trabajando en los viñedos y es algo muy característico de esta zona. Ya se nos hizo la hora, así que ahora nos vamos a dirigir hacia nuestro auto y de ahí nos vamos al palacio. Mira lo que es, gordo, sos hermoso. Si algo nos iba a hacer acordar de Cooper. Todo nos recuerda a ti, Cooper. Este lugar fue creado en el año 1528 y es un claro ejemplo de la arquitectura renacentista de Portugal. No, básicamente nos explicaron que no se puede comer, que no se puede beber, que no se pueden tocar las piezas, pero sí se puede grabar y filmar todo lo que queremos. La guía nos estaba explicando que hay diferentes tipos de plantaciones. Por ejemplo, acá están todas como en fila y acá no, acá como que cada una tiene su propio palo, no sé cómo decirlo. Es para diferentes tipos de vino. Ese es para el Cabernet y este es para el Sauvignon. Muy linda la historia, muy linda, pero ¿el vino para cuándo, no? Ya terminamos de hacer el tour en el palacio y ahora nos venimos al museo. La verdad que fue mucha historia, mucha historia y ahora se viene para mí la mejor parte. La mejor parte donde vamos a poder ver los barriles con el vino, nos van a contar hace cuánto tiempo que los tienen, cuánto producen. Cómo es el proceso. Sí, pero antes vamos a pasar por una parte donde cuentan un poco sobre la historia de Bacalhau y de Portugal, así que vámonos. Nos estaban contando sobre la historia de estos árboles que son olivares, que tienen 2300 años. El autor de todas estas obras es un sobreviviente del Holocausto y utilizó la pintura como un medio para poder pasar toda esa situación y pasar todos los traumas que vivió en ese momento. Bien así es, garabatos en metal. Y acá está la representación de cada uno de los dibujos. Sí. Qué real esta pintura. Se nota en la cara de Bostera, ¿verdad? Ahora nos vamos a la parte de África. Vamos a ver qué nos espera.
Después de un poco de historia, venimos a la parte que nos importa. Miren lo que es. Nos estaban explicando el proceso del moscatel, que es el vino más famoso de esta región y de Portugal, que en realidad no es un vino como para acompañar las comidas, sino que ellos lo toman como un shot, como después de las comidas, más como un aperitivo. Sí, como un aperitivo. Se llama moscatel y hay dos tipos de moscatel, el rosado, rollo le dicen acá, y el común, pero que el rosado sale muchísimo más caro porque tiene como otro proceso, las uvas tienen que esperar no sé cuánto tiempo. 40 años dijo. 40 años. Entonces, como lleva todo ese proceso, sale mucho más caro. Al final vamos a probar moscatel y un par de vinos, pero creo que ese no vamos a probar. Ese es el famoso moscatel. Un cuarto oscuro donde tienen los vinos, pero la verdad que no sé si se va a llegar a ver algo. El olorcito que tiene acá es impresionante. Sí, hay olor a vino. No sé si llegan a ver, pero todo acá hay azulejos decorando todo el galpón y acá abajo cientos de barriles. Por lo que nos explicaron, la baja luz ayuda al vino y tienen una música, no sé si van a escuchar de fondo, que tiene una frecuencia específica para mejorar el vino. Por eso está todo cerrado y no se puede hablar muy fuerte. Ya nos vamos a otro lugar. Ahora nos vamos a la parte más importante de todo el video. Vamos a tomar vino. Nos trajeron el primer vino. Vamos a probar un blanco, un tinto y un moscatel. Vamos con el blanco. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Sí? Está peligrosamente bueno. ¿Dulce? Dulce, sí. Un hielito y... está bueno. Es un juguito esto, es muy peligroso. Es muy peligroso. Vamos a probar el moscatel, que es el vino más importante de esta región. Es fuerte, es dulce, pero no está tan mal. Este es el que les contamos que lo consumen después de las comidas, como un aperitivo. Bueno, estos son los 3 vinos que tomamos hoy en el ranking de vinos de Lali. El blanco, un 10. Muy bueno, 8 euros la botella, tenía 14 grados de alcohol. El tinto no me gustó, un 2, un 3, era muy fuerte, tiene 14 grados también de alcohol, 8 euros la botella. Y el moscatel, que es un aperitivo, tiene 17 grados de alcohol y sale 6 euros la botella. Ya dejamos atrás los tours y ahora nos vinimos a mostrarles el pueblo. Estamos en un parque que es el más grande de este lugar y se llama Parque da Bacaloa. Es un parque súper grande y el más conocido de acá de Aceitao, y hoy vinimos con compañía. Cooper. Bueno, uno de los datos curiosos que nos faltó del clip anterior de Bacaloa es que en realidad no se llamaba Bacaloa, se llamaba Bacalao, porque así le apodaban al dueño en esa época. Y él vendía bacalao y después se deformó y quedó en Bacaloa. Y toda esta región es reconocida por Bacaloa, si no es por sus viñedos, sino por sus propiedades, por sus palacios renacentistas como el que fuimos a visitar ayer. Es muy conocido, es imposible que digas la palabra Bacaloa y no lo relacionen con este pueblo que prácticamente vive del vino y de la producción también de aceitunas. Nosotros estuvimos acá en verano, en temporada alta, y llegan colectivos llenos de gente que habla en inglés, que hablan turco, que hablan de todos los idiomas, directo a Bacaloa. Este parque tiene 2,3 hectáreas, es gigante y la verdad que está muy bueno, muy bien cuidado. Todo verde, muchos árboles de olivos. Y para los perros está de 10. Está buenísimo, muy bueno. Hay zonas donde hay muchos juegos para niños, ya se lo vamos a mostrar. Pero el parque siempre que vengas va a estar así de prolijo. Y como ven, pasan muchos autos porque esa es la ruta nacional número 10 que conecta con Lisboa, directamente a Lisboa. Y ni hablar de que de fondo se ven las sierras de la Serra da Rábida, que también es un punto muy turístico de este lugar. En nuestro canal tienen videos sobre la Sierra da Rábida y dentro de unos días también vamos a hacer uno nuevo mostrándoles las playas más secretas, los lugares más lindos, miradores espectaculares, así que no se pierdan el siguiente video. Ahora vamos a ir al centro de Aceitao. Su nombre viene de años de la época romana y significa olivos. Este pueblo se fundó alrededor del siglo XV y XVI, así que imagínense la historia que tiene, y se fundó gracias a que los ricos que vivían en Lisboa se vinieron hasta estos lados para buscar paz y tranquilidad.
Acá nos vinimos como a la entrada principal, lo más conocido. Cuando llegás a Aceitao te recibe este arco, este pequeño arco con el nombre de Aceitao. Tiene detalles en azulejos, que es algo súper importante acá en Portugal. Y en esta zona también se producía mucho azulejo, con diferentes técnicas. Y es como uno de los lugares más conocidos de acá. Es un pueblo que unió 2 aldeas y ahora tiene 20.000 habitantes. Queda a 40 minutos de Lisboa, queda a unos 15-20 minutos de Setúbal, tiene una ubicación ideal, así que por algo está creciendo mucho esta zona. Muchos de sus habitantes trabajan en los viñedos, en las adegas, como por ejemplo en Bacaloa, que fue que les mostramos ayer. Pero mucha otra gente es la que se viene a instalar a un lugar calmo, cerca de la sierra, cerca de la naturaleza. ¿Qué decís, Cooper? Que se suscriban. ¿Cómo? Que se suscriban. Si les gusta el video, que le den like. ¿Escucharon, eh? Estos contrastes son los que también nos llaman siempre mucho la atención, de que a veces en un lugar tan turístico hay un montón de casas abandonadas, que están rotas y que nadie las mantiene. Y esta es la parte más turística, ¿o no?, de la ciudad. Ya estamos en el centro, esa plaza de ahí es la del centro. Bueno, y llegando a la parte más conocida de Aceitao, esta esquina es única para el lugar. En esta tienda es la tienda de las tortas de Aceitao, pero además te venden, como acá dice, pedazos de Aceitao. O sea, te venden recuerdos, vinos, quesos, y venden las famosas tortas. Esto es muy típico de acá de Portugal. Siempre hacen ferias donde venden antigüedades, viene la gente adulta, se pone un puesto y vende cosas que capaz que tiene en su casa, que ya tenía o que fueron heredando. Es muy común encontrarse muchas plazas acá en Portugal donde hacen ferias así de antigüedades, algunas artesanías. Miren, venden cassettes, CDs a €1. Pablito me llamó porque quiere hacer un descargo. Yo no puedo creer que en un lugar tan turístico, tan lindo, un parque tan verde, amplio, donde no hay nadie, no dejen entrar a los perros. No, la verdad que no lo entiendo. Y ya nos pasó en varios lados acá en Portugal. Es verdad, aparte no hay nadie acá, no hay niños. No molestaríamos a nadie. En las playas no pasa lo mismo, solamente podemos ir en el invierno cuando no hay nadie, porque después en el verano no te podés ni acercar a la playa. Y es un poco injusto para las mascotas. ¿Qué opinan? Queríamos mostrarle la iglesia de acá de Aceitao, que tiene muchísimos años, pero miren el estado en que se encuentra. La están remodelando. Así que bueno, será una próxima vez. Esta parte es una de las atracciones de Aceitao y si bien ahora lo tomaron más turístico, armaron un bar para que la gente pueda sentarse acá, estas fuentes son lavaderos, o sea, se llama lavadouros y en el siglo XVIII llenaban esto de agua así como está ahora y lo utilizaban para lavar la ropa. Hay otra bodega muy importante también acá, que es José María da Fonseca. Acá también se pueden venir a hacer tours y a conocer su palacio. Este, por ejemplo, es el palacio de José María da Fonseca, que antiguamente funcionaba como la residencia de esta familia, que bueno, no está abierto al público. Tenés que reservar para poder hacer el tour. Miren acá afuera cómo armaron estas torres de barriles. Y bueno, está en la calle principal de Aceitao, para que entiendan también cómo realmente este pueblo se mueve por el vino. Otra actividad que no le vamos a poder mostrar en este video, pero sí hemos ido y la verdad que está muy bueno para aprovecharlo, es un mercado muy grande que se hace en la entrada del pueblo. Viene gente de Lisboa, viene gente de todos los alrededores porque se venden animales, se venden verduras. Tenés puestos de comida, puestos de bebida, tenés un show en vivo. La verdad que es muy grande, muy grande. Se hace todos los primeros domingos de cada mes. Bueno, ¿qué les pareció este recorrido que hicimos en un pueblo nuevo con mucha historia? Recorrimos bodegas, probamos vinos, paseamos con Cooper. Nosotros la pasamos re lindo. Cuéntenos ustedes en los comentarios, denle like si les gustó, suscríbanse y nos vemos en el próximo.